¿Qué tal? Bienvenidos a Candidatos en la Redacción. Este es el espacio que ha abierto el canal RCN para que todos ustedes conozcan las propuestas de quienes aspiran llegar a la Casa de Nariño, temas económicos, temas de seguridad, temas sociales y por supuesto también hablábamos de todo eso que está generando debate y polémicas alrededor de la campaña electoral. Y hoy un nuevo invitado, el doctor Juan Manuel Galán, por el nuevo liberalismo. Doctor Galán, gracias por estar en la redacción de Noticias RCN. Gracias por la invitación, Maritza, muy contento de estar acá en Noticias RCN. Y muchos temas que tratar y uno de esos, un madrazo que se escuchó en las últimas horas, pero de eso vamos a hablar al final. Vamos a arrancar por uno de esos temas en donde usted es muy bueno y seguro que tiene mucho que decir, y son los temas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, y para eso le quiero presentar a nuestra compañera Diana Coronado. Hola, Diana. Mucho gusto, un placer. Un gusto, Diana ¿cómo Coronado, estás? bienvenida a Noticias RCN. Muchas gracias. Candidato, usted es un abanderado de buscar alternativas en la lucha contra las drogas, pero hay personas que dicen que usted le está dando una espalda a su papá, que lamentablemente fue asesinado por el narcotráfico o el narcotraficante más temido en Colombia y en el mundo, y es Pablo Escobar. ¿Qué decirle a esa gente? Que vamos a acabar el narcotráfico, vamos a iniciar un camino cierto, fundamentado en la evidencia, por una nueva política de drogas con enfoque de salud pública. Vamos a ir por los precursores químicos, no solamente se trata de la hoja de coca y de las hectáreas de hoja de coca, la gasolina, 75 galones se necesitan para 1 kilo de cocaína, y esa gasolina es subsidiada por el Estado colombiano porque va a las zonas de frontera, el cemento, el éter, la acetona. Vamos a trabajar en vías terciarias para generar comunicación y conectividad en esas zonas donde están los cultivos y los laboratorios ilícitos, titularle la tierra a los campesinos para que puedan tener opciones también de comercio justo, cadenas de comercialización, y puedan agremiarse en cooperativas, en asociaciones. Eso le va a quitar toda esa base que el narcotráfico se aprovecha por la ausencia de presencia del Estado. Sí. Doctor Galán, usted dice, vamos a acabar con el narcotráfico, pero ¿esto con qué estrategia es? ¿Con la estrategia de la legalización de las drogas? ¿Y cómo va a quedar el tema de la fumigación? Es que usted ha estado en contra de la aspersión con glifosato, pero es cierto que hoy en día tenemos más de 140.000 hectáreas de cultivos ilícitos concentrados en algunos municipios del país. ¿Qué alternativas va a presentar usted? Pues mira, vamos a mediano plazo a buscar no una legalización, sino una regulación de todas las drogas, que es algo distinto a la legalización. El tabaco y el alcohol hace muchísimas décadas es legal, pero hasta hace solamente pocos años ha sido regulado. Es decir, tú no puedes fumar en un restaurante encima de la gente, tienes que comprar en ciertas cantidades, no le puedes vender a menores de edad. Esa es la regulación. Entonces, ese enfoque es muy importante trabajarlo desde como una política de Estado y ir por la plata de los narcotraficantes. ¿Cómo es posible que sigamos extraditando narcotraficantes que se llevan la plata a Estados Unidos, la entregan allá, negocian penas de entre 2 y 5 años, salen libres con visa ellos y sus familias, y aquí nos quedamos con la corrupción y la violencia que nos genera el narcotráfico? Hay que buscar una nueva relación con Estados Unidos en materia, por ejemplo, de cooperación judicial y de extradición, para que la plata la dejen aquí y reparen el daño que han causado los narcotraficantes en términos de víctimas y de corrupción. Interesantes sus propuestas. Gracias, candidato, Muchas por estar gracias, aquí con muy Noticias amable. RCN. Mario. Doctor Galán, quiero preguntarle también un tema de defensa, y es el tema de la reforma a la policía, y una cosa que ha sido polémica en los últimos días, y es que hay quienes proponen eliminar ese eslogan de Dios y patria de la policía, y usted es uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que la policía del siglo XXI es una policía que debe concentrarse en seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana tiene que ver con la protección y el servicio. Por eso yo propongo que en lugar de Dios y patria, la policía tenga un nuevo lema que sea servir y proteger. ¿Y eso no es al final también generar más polémica alrededor de algo que ya ha sido tradicional en la policía? Pues yo creo que la policía ha O sea, tenido una algunos tradición. dicen que eso también es una idea muy liberal, una idea que están imprimiendo el tema de que sea una policía atea y que no puede estar ligada al tema de Dios. No, simplemente nosotros desde la Constitución del 91 tenemos separación entre el Estado y la Iglesia, pero más allá de ese debate, yo creo que lo que hay que concentrar a la policía es en su función de seguridad ciudadana, porque hemos hecho como un arbolito de Navidad de la policía y le hemos colgado bolitas y adornos, entonces tiene una sobredimensión de funciones y no cumple su función primordial, que es la seguridad ciudadana, que es lo que va a permitir recuperar la confianza de los ciudadanos perdida. Bueno, en todo caso se trata solamente de un eslogan que no cambiaría tampoco el tema del accionar de la policía, pero vamos a hablar de otro tema que
usted también tiene clarísimo y que tiene, he visto una propuesta muy clara entre su programa de gobierno y es el tema de la lucha contra la corrupción y la austeridad. Paula, bienvenida también, nuestra periodista. Hola, Un gusto Paula. tenerla en la redacción. ¿Cómo estás? Mari, efectivamente es un tema del que varios candidatos hoy siempre dicen tener la fórmula. Y los invito a ver estos datos, le pido a producción que nos ayude. Mire, Colombia tiene una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa una corrupción muy alta y 100 ausencia de corrupción. Nosotros ocupamos el puesto 92 a nivel mundial. Usted ha hecho ya varias propuestas, una de ellas es eliminar la Procuraduría. ¿Usted no cree que hace falta igual una entidad que vigile a los servidores públicos y a quienes contratan y utilizan los dineros del Estado? Claro que hace falta una entidad que haga eso, pero la Procuraduría no lo ha hecho y ha pedido más presupuesto para burocracia, repartiendo muchas veces cuotas políticas entre los senadores, que son los que votan para elegir al procurador, y eso no ha tenido resultados. Nos cuesta más de $500 millones la Procuraduría. Podríamos perfectamente reasignar las funciones de la Procuraduría disciplinarias para la Sala Disciplinaria del Consejo de Estado, la defensa de los derechos humanos para la Defensoría del Pueblo y fortaleceríamos la Defensoría del Pueblo en su presencia territorial y finalmente pues buscar también que otros recursos de acompañamiento a procesos penales también los asuman otras entidades y fortalecer la Fiscalía en su capacidad de policía judicial y de rastrear la plata y los flujos de dinero internacionalmente hablando, que es por donde se escapan dineros como los 70.000 millones de centros poblados del anticipo que no los hemos recuperado y quién sabe en qué paraíso fiscal están. Doctor Juan Manuel Galán, y usted nos deja tendido sobre la mesa el siguiente tema aquí en esta charla en la redacción de Noticias RCN y es el de la austeridad, porque muchos han dicho, oiga, el Estado se gasta mucha plata en burocracia. Maritza, candidato, veamos este gráfico. Mire, los gastos de la burocracia en nuestro país pasaron de 76.6 billones en 2010 a 133.3 billones en 2017. Solo en la rama ejecutiva existen más de 547.000 cargos que nos cuestan anualmente 24.8 billones de pesos. Usted y la ciudadanía han sido muy críticos con estos planes de austeridad que prometen varios gobiernos, con varias propuestas, pero que al final terminan siendo insuficientes. ¿Cuál es su método y por qué va a ser diferente? Mira, yo creo que tenemos sobredimensionado el Estado central y tenemos un problema estructural de centralismo en este país, de presidencialismo monárquico. Y las regiones están absolutamente sin presupuesto, sin capacidad de planeación, sin oficinas de planeación, sin banco de proyectos de inversión. El 90% de los municipios de este país de sexta categoría, los alcaldes vienen a Bogotá de mendigos de lunes a miércoles a ver si alguien les da una partida presupuestal para una consultoría, la estructuración de un proyecto, pero no tienen recursos. Entonces hay que reducir ese Estado central, hacerlo mucho más austero en su burocracia sobredimensionada, que muchas veces es politiquera, y fortalecer el Estado territorial, su presencia, con oficinas de planeación serias, bien estructuradas, bancos de proyectos de inversión. Hay que redireccionar la construcción del Estado hacia el Estado territorial y regional. Pues a Paula, muchísimas gracias. Seguimos en esta conversación en la redacción de Noticias RCN. Ahora vamos a pasar al tema que también le interesa a muchos colombianos y saber si le van a meter la mano al bolsillo, si va a haber reforma tributaria, si va a haber reforma pensional. Pero un tema que está ya sobre la mesa y es el del incremento del salario mínimo, porque ya mañana empiezan esas mesas de concertación. Quiero presentarle a nuestro periodista económico Juan Camilo Ramírez. Candidato, bienvenido a la Camilo. redacción económica. ¿Cómo Gracias, estás? ¿cómo vas? Bien, señor. Bueno, candidato, vamos a arrancar. Si producción nos pone aquí este grafiquito que tenemos, 3 regiones muy importantes de Colombia: Florencia, Riohacha y Quibdó. Las 3 tienen algo en común y es que tienen los índices de desempleo más altos del país. Y esto se lo pregunto a propósito del inicio de la conversación para el salario mínimo para el próximo año, porque vuelve y toma juego la idea de un salario mínimo diferencial por regiones. Claramente este año ya no va a ser, pero usted lo impulsaría en un gobierno, ¿lo apoyaría? Yo apoyaría un nuevo modelo de negociación del salario mínimo que ya está obsoleto. Aquí no solamente deben estar los gremios y las centrales obreras, sino que deben estar incluidos los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los vendedores informales, los que están en los andenes de todas las calles de las ciudades de Colombia sin seguridad social, sin pensión, sin un salario mínimo adecuado. Yo creo que ahí ganaríamos todos. Ganarían los empresarios porque pueden contratar más trabajadores, ganarían los trabajadores porque podemos hacer negociaciones sectorializadas, es decir, de acuerdo a la productividad de cada sector,
salarios mínimos diferenciales y gana la sociedad en su conjunto porque pues tenemos una mejor economía, una democracia económica, que es lo que proponemos desde el nuevo liberalismo. Es decir, O sea, salario es un diferencial. sí. Sí, Sí, ahí tal entendimos cual. que sí. Lo Y el acaba de decir. siguiente tema. Le tengo una ñapa para que nos responda. ¿Usted estaría de acuerdo con suspender la exploración petrolera en Colombia, teniendo en cuenta que el país todavía es un exportador muy importante de los mineroenergéticos? Yo estoy de acuerdo es con una transición energética. No podemos abruptamente de la noche a la mañana suspender la exploración de petróleo porque eso es lo que sostiene nuestra política social, los subsidios a la gente más vulnerable. Entonces, suspender de un tajo la exploración petrolera es ir en contra de la gente más pobre y más vulnerable de nuestra sociedad. Hay que hacer una transición energética, acelerarla de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, a todo lo que el mundo está dialogando en materia de cambio climático. La energía eólica, por ejemplo, en La Guajira tiene un potencial enorme, pero la fotovoltaica también, en fin, hacer esa transición, pero es una transición gradual, no de la noche a la mañana porque nos quedamos sin financiar los programas sociales. O sea, seguimos con la exploración petrolera, gradualmente se va desmontando un eventual Gradualmente con gobierno una suyo. transición. Bien, señor, muchísimas es que gracias. Juan Camilo, muchísimas gracias. Gracias, Es Mari. que muchos han dicho, bueno, un candidato en específico dijo, ese va a ser mi primer acto de gobierno el día que me posesione. ¿Cuál sería su primer acto de gobierno el día que se posesione? Ir al departamento del Chocó, que es el que tiene las mayores tasas y cifras de desempleo, de pobreza multidimensional, y trabajar por una región muy olvidada, pero muy importante, que es nuestra cara hacia el Pacífico. Increíble, Maritza, que la cumbre de la Alianza Pacífico la vayamos a hacer en Cartagena, por Dios. La cumbre de la Alianza Pacífico, porque no tenemos una ciudad en el Pacífico para hacer la cumbre de la Alianza Pacífico. Es increíble. Bueno, y seguimos en temas económicos. ¿Reforma tributaria, sí o no? Sí, pero estructural, desmontando exenciones tributarias conquistadas a punta de cabildeo y lobby parlamentario y clientelismo para que haya competitividad, libre competencia en la economía y no posiciones privilegiadas. Y reforma pensional. Reforma pensional definitivamente sí, tenemos que hacerla, son 40 billones, pero eliminando privilegios. Si algo encarna la injusticia social y los privilegios en nuestro país es el sistema pensional y eso hay que desmontarlo. Bueno, y ahora sí, esos temas que ya les habíamos anticipado, los temas políticos, el madrazo que les habíamos anticipado también, que es el del senador Jorge Enrique Robledo, que dijo algo así como los galán y las listas. Escuchemos. Botano, Serpa, Moncada, Horacio José. Bueno, ya después de eso, su hermano Carlos Fernando Galán dijo, no pasa nada, frescos, aquí seguimos adelante, pero no sabemos qué es lo que está pasando ahí detrás. ¿Cuál es el problema de las listas en la coalición de la esperanza? Bueno, lo ideal, Maritza, habría sido tener una lista única, cerrada, cremallera, es decir, paritaria con mujeres, en la coalición de la esperanza. Esa era la lista que Humberto de la Calle estaba listo para encabezar. Pero no hubo acuerdo sobre que la lista fuera cerrada. Se prefirió una lista de voto preferente, pues, lo cual es respetable, pero nosotros en el nuevo liberalismo sí queremos, primero, tener una identidad propia de partido, porque estamos en la idea de construir partido. Y segundo, que la lista sea cerrada para que gente nueva pueda llegar al Senado de la República y sobre todo mujeres. Por eso definimos mitad hombres, mitad mujeres. Y encabeza una mujer, ¿no? Además. Y va a encabezar una mujer, Periodista, me dijo. colega tuya. Sí. También. Bueno, vamos a ver. Seguimos hablando de temas políticos y aquí queremos invitar a Luisa Velázquez. Luisa. Hola, Luisa. Hola Mari, candidato. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, gracias. Bueno, estamos hablando de las listas, Luisa. Pues ahora que ustedes mencionan ese tema muy importante, hablemos por ejemplo de Humberto de la Calle. Iba a Entonces, ¿en qué va a encabezar la lista de la coalición de la esperanza. ¿Qué va a pasar entonces? Pues la condición de Humberto para encabezar la lista de la coalición era que fuera única, todas las fuerzas estuviéramos allí reunidas y que fuera cerrada. Eso no se logró porque muchas fuerzas prefirieron el voto preferente y él pues dijo que no encabezaría una lista abierta. Entonces, pues por ahora no va a ser la cabeza. Es decir, Humberto de la Calle se quedó en la calle. No vaya en la coalición de la esperanza. No, él está jugando un papel en la coalición Centro Esperanza muy importante. El Pero ya no es domingo cabeza de lista. no va, porque la condición de él era que fuera cerrada y única la lista de coalición. Inclusive nos dijo que participaría a nombre del nuevo liberalismo, pero pues, no se pudo, no se logró el acuerdo de una lista única. Doctor Galán, y el otro tema es ese aval que va a recibir otro candidato de la coalición de la esperanza. Es decir, el nuevo liberalismo no solamente estaría detrás suyo, sino detrás de qué otro candidato. Bueno, pues estamos en conversaciones con Sergio Fajardo, que van avanzadas, porque la mayoría de su movimiento, el que él ha construido desde hace mucho tiempo, Compromiso Ciudadano, quiere hacer parte del nuevo liberalismo.
y quiere participar en las elecciones al Congreso por el nuevo liberalismo, y pues yo creo que Sergio Fajardo también quiere avalarse por el nuevo liberalismo, entonces seríamos más de un candidato eventualmente a la consulta presidencial de marzo interpartidista. Es decir, vamos, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo por el nuevo liberalismo. Y nos queda uno muy importante y es Rodrigo Lara, por ejemplo. ¿Rodrigo Lara es de Cambio Radical o del nuevo liberalismo? Pues Rodrigo Lara hoy es senador de Cambio Radical, y pues mientras él no decida separarse definitivamente de Cambio Radical, pues es muy difícil que esté en dos sitios al mismo tiempo. Pero él no podría aspirar o sí podría aspirar por el nuevo liberalismo. Pues eso lo tiene que evaluar el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo a la luz pues, de la sentencia de la Corte, que ha sido como nuestro norte y nuestra hoja de ruta fundamental. Ahí hay una norma, una regla que definió quién cumple con las condiciones para llegar y quién no, pues que nos corresponde aplicarlo porque es una sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, que estaría incurriendo en una doble militancia, por ejemplo. Pues eso puede ser un riesgo que él tiene que evaluar y que el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo tiene que evaluar. Bueno, doctor Juan Manuel Galán, yo le quiero preguntar ahora por sus relaciones con Gaviria, con César Gaviria, no con Alejandro Gaviria, porque es que la imagen que nos queda a nosotros de hace ya varios años es cuando usted le dice a César Gaviria, tome usted las banderas del partido. O sea, es casi que usted catapultando esa carrera política que lo llevó a la presidencia de la República, pero ¿cómo están hoy las relaciones con él? Bueno, pues las relaciones desde el 2018 se deterioraron, la verdad, pero se deterioraron políticamente porque pues ellos decidieron apoyar en segunda vuelta a Iván Duque, pues que era el candidato de la derecha, el candidato uribista, y pues nosotros todos los 12 años de recorrido en el Senado habían sido la antítesis. Habíamos hecho oposición, habíamos denunciado los falsos positivos, agroingreso seguro, todo eso me correspondió ser citante de esos debates en el Congreso. Entonces esa decisión yo nunca la entendí y pues no pude estar de acuerdo con eso y por eso me retiré del Partido Liberal y emprendí el camino de recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, que fueron 5 años muy duros que ahora pues benefician a otros partidos como Verde Oxígeno y Salvación Nacional. Nosotros abrimos el camino para que esas personerías pudieran volver a existir. Doctor Galán, ahora que Mari hace referencia y trae a colación ese momento, cuando usted entregó las banderas del nuevo liberalismo a César Gaviria, digamos que eso fue en un momento de asombro y de desconcierto seguramente. ¿Se arrepiente de esa decisión? Pues yo tenía 17 años, mi padre recién asesinado, y yo lo que pensé es cómo hago para que este sacrificio de mi papá no se pierda con su asesinato, que sus ideas, su proyecto político, su causa no muera con él, que esto tenga la oportunidad de concretarse y materializarse, y yo creo que en parte la Constitución del 91 materializó parte de su legado. ¿Y en qué anda el Partido Liberal y en qué anda César Gaviria, entonces? Pues yo no sé, pero creo que andan muy en cónclave con Germán Vargas Lleras, mirando a ver qué van a hacer. Es decir, ¿podría haber una alianza Cambio Radical Partido Liberal? Pues están hablando muchas horas, a ver si logran esa alianza, no sé en qué termina. ¿Y cómo ve usted este tema de Luis Pérez diciendo que el pacto histórico y que Gustavo Petro, qué es lo que está pasando allí? Luis Pérez tratando de llevar también al Partido Liberal hacia el pacto histórico. ¿Eso cómo pues juega ya en todo una este parte escenario? del Partido Liberal está allá, el Partido Liberal pues ha tenido como una atomización de sus fuerzas que han tomado distintos caminos. Otra parte quiere estar acá en la coalición Centro Esperanza. En fin, pues no sé qué pase, pero es doloroso lo que les está pasando porque sería la primera vez en más de 100 años que el Partido Liberal tendría que decretar la libertad en una elección presidencial. ¿Usted cree que a quién le estaría jugando César Gaviria? ¿Qué candidatura? Pues yo creo que está más del lado de la coalición de la derecha y del lado de Fico Gutiérrez, acuérdese de ti. ¿Usted cree que ese es el gallo tapado de César Gaviria? Yo creo que ese es el candidato. ¿O cree Más que de César, de Simón. Vea pues, ¿y por qué? No sé, pero eso he visto que andan muy cercanos. ¿O cree que de pronto en ese cónclave se esté cocinando una nueva candidatura? Pues nunca se sabe, pero pues ahí están conversando, quién sabe qué pasa. Y también hablemos, Luisa, del tema de Ingrid Betancourt. Muy importante porque, bueno, ahora ella, que ustedes la invitaron a ser parte de esa coalición de la esperanza, finalmente, Ingrid, ¿qué papel va a jugar? ¿O usted de pronto contemplaría un poco invitarla a que fuera su fórmula vicepresidencial? Pues Ingrid ha jugado un papel muy importante en la coalición Centro Esperanza, sobre todo ayudó a tejer todo este acuerdo que logramos con Alejandro Gaviria para que él
aceptara los principios éticos, el decálogo de ideas que vamos a defender conjuntamente en la coalición, para que esto no sea una cosa mecánica y una consulta y hasta luego y nos vimos y ese fue el candidato, sino que tenga contenido, sustancia de proyecto político de país. Y ella pues jugó un papel definitivo en eso, pero hasta ahora no ha dicho si quiere un papel como candidata, protagonista, no lo ha dicho. Y si lo dejara de lado, ¿podría ser su fórmula vicepresidencial? Pues no estamos ahí, yo creo que hay que esperar a que pase la consulta presidencial, que será el momento de tomar estas decisiones, pero definitivamente yo quiero una mujer y quiero una mujer de región como fórmula vicepresidencial, así como quiero que por primera vez una mujer ocupe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que nunca en la historia lo ha ocupado. Bueno, seguimos con otros temas políticos. Ahorita más adelante vamos con el tema de las coaliciones, de las alianzas. A Luisa, muchísimas gracias. Pero Gracias, aquí en Luisa. Noticias Candidato, RCN gracias. también nos interesa conocer a los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos más allá de sus propuestas de cara a los colombianos, más allá de todas estas mecánicas políticas, de estos temas de polarización? ¿Quién es Juan Manuel Galán? Bueno, Juan Manuel Galán tiene 49 años, es una persona común y corriente. Tengo 2 hijos, uno de 18, que ya es ciudadano, y uno de 14, Manuel y Lucas. Me separé hace 8 años de mi esposa y pues como millones de colombianos que están separados, pues tenemos que compartir tiempos con los hijos y pues todo eso es un reto grande que uno tiene que afrontar. Pero Y por ahí ejemplo, si vamos. llegara a la presidencia de la República, ¿cómo sería ahí esa figura de la primera dama? Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Bueno, pero además Juan Manuel Galán, y esto sí es inevitable decirlo, es el hijo de Luis Carlos Galán. ¿No pesa a veces ese apellido? Porque además es un referente muy grande para todos los colombianos. Es como si le pusieran a uno una camisa inmensa para llenar. Pues mi papá dejó la vara muy alta y ese es el reto y ese es el desafío que tenemos. Pero yo no lo he sentido nunca como un peso, la verdad, Maritza, lo he sentido más como un impulso. Porque el nombre, el buen nombre que uno le deja a los hijos es la mejor herencia, además de la educación, como siempre lo dijo también mi mamá, que fue su obsesión después de que asesinaron a mi papá, que nosotros tuviéramos una educación la mejor posible. Entonces, cuando yo me encuentro con la gente en la calle, la gente siempre me saca un recuerdo, una anécdota, la gente se emociona muchísimo y llora. Me pasó en Nariño esta semana, en Ipiales, con varias personas. Muestran un carnet del nuevo liberalismo de hace 40 años, que lo sacan, una carta, un telegrama que mi papá les mandó. Entonces es más el recuerdo emotivo, emocional, afectuoso que tiene la gente. ¿Usted carga algo de su papá por ahí? Algo de mi ¿Alguna papá, foto de su papá, una medalla, algo? pues yo lo llevo siempre aquí y siempre lo llevo aquí en el corazón, permanentemente está ahí. Bueno, ¿y sus hijos también heredaron ese bichito político o dijeron, no, hasta acá llegamos, hasta acá llegaron las generaciones políticas? Pues hasta ahora no les ha gustado, aunque tienen muchas opiniones políticas. Por ejemplo, mi hijo Lucas se vio una entrevista en medios de comunicación que tuve sobre la propuesta de regular las drogas. Y entonces al final de la entrevista me dice, papá, estuvo bien, yo me leí todos los comentarios del chat, pero lo que veo es que tienes que buscar palabras que conecten bien tu propuesta con la gente. Entonces me impresionó pues él a sus Jefe de 13 debate. años teniendo ese análisis y esos consejos, pero él quiere ser empresario y el de 18 quiere dedicarse a las artes. Bueno, pues Juan Manuel, ahora sí, vamos a nuestra última sección, aquí en Los Candidatos en la Redacción, y aquí ponemos a los candidatos a pasar al tablero. Vamos a hablar o dejar por lo menos aquí constancia de esos temas trascendentales, quizás de muchos ya hemos hablado, pero pues es para que nuestros televidentes puedan tener esto como un documento de consulta. Entonces usted me va diciendo aquí a qué temas sí le jala y a qué temas definitivamente no, y más adelante vamos también al de las alianzas. Entonces aquí le regalo este esperito y vamos uno por uno. Ya habíamos dicho que reforma tributaria sí, entonces Listo. marquémoslo de una Sí, vez. pero estructural, eliminando exenciones tributarias clientelistas, de proteccionistas, de posiciones dominantes en la economía, y que propendan por una estructura de distribución del ingreso equitativa para los colombianos. Vacuna obligatoria. Sí, yo creo que esa es una responsabilidad social colectiva que tenemos ¿Y todos con de proteger. sanciones para quienes no se apliquen la vacuna? Pues por el ejemplo? tema de sanciones tal vez no, pero sí hacerla obligatoria, pero hacer pedagogía, porque en esta pandemia hemos tenido también déficit de pedagogía de parte del gobierno nacional y de los alcaldes.
acabar con la ley de garantías y un poco más allá de ese debate que hay hoy en día, porque hay muchas personas que han dicho, oigan, es que la ley de garantías a veces es un cortapisas para la inversión. No. Restablece relaciones con Venezuela, específicamente el régimen de Nicolás Maduro. Sí, pero de Estado a Estado, no de gobierno a gobierno, sino de Estado venezolano a Estado colombiano, pensando en la gente que sufre por el problema de las relaciones bilaterales. Aunque el jefe de Estado hoy en día sea Nicolás Maduro, que para muchos es considerado un dictador. Pues es que las relaciones de Estado van por encima de los gobiernos de turno. Lo que sí hay que buscar es, en los escenarios diplomáticos, promover que haya una transición verdaderamente democrática en Venezuela, definida por los propios venezolanos en unas elecciones libres y justas. ¿Y eso no sería darle un poquito oxígeno a Nicolás Maduro, que en todo caso es un régimen que tiene acusaciones de las Naciones Unidas de violación de los derechos humanos? No, yo creo que eso no le va a dar ningún oxígeno, pero le va a dar oxígeno a los colombianos, colombo-venezolanos que están sufriendo las trochas todos los días entre la frontera colombiana y venezolana, en La Guajira, en Cúcuta y en Arauca. Listo, entonces aquí restablecer relaciones con Venezuela, sí. Sí, pero de Estado a Estado. Listo. Ya dijimos que reforma pensional sí, pero entonces ahora ya muchos se están preguntando aquí en redes sociales, reforma pensional sí, ¿eso qué significa? ¿Aumentar la edad pensional, igualarla entre hombres y mujeres? No, dejar la edad pensional sin tocarla, Entonces, pero aquí buscar pongamos no, eliminar los privilegios pensionales, que si algo encarna la injusticia social que tenemos en Colombia, es el sistema pensional privilegiado de altas pensiones subsidiadas que tenemos. Legalización de la droga. A mí no me gusta legalización, a mí me gusta más la palabra regulación. Escribamos siquiera ahí regulación Entonces, ponemos sí, regulación. ¿Y usted que tiene, por ejemplo, hijos, no le daría miedo que sus hijos cayeran en este tema de las drogas? No, al contrario, con la regulación hacemos salud pública, hacemos educación en un consumo responsable, porque tenemos en Colombia una cultura de abuso de sustancias. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana su hijo le dice, no, papá, es que estoy consumiendo droga, pero esto ya es legal? No, pues si es regulado y si además tiene control de calidad. Es que el problema también, O sea, lo dejaría Maritza, que consumiera es que la drogas. gente que consume drogas consume en la calle el microtraficante y eso no se sabe qué sustancias le mezclaron más tóxicas que la misma droga que supuestamente están consumiendo. Pero lo dejaría o le dijera, no, mire, esto es malo, mejor no lo hagas. No, yo le daría educación en un consumo informado y un consumo responsable, para que él sepa cuáles son sus límites también y que traspasa el límite de la intoxicación y de poner en riesgo su vida con una sobredosis. Hay que hacer educación, estos temas no pueden seguir tapados bajo la mesa, entre el closet, hay que hablarlos en familia, hay que hablarlos en sociedad, los medios de comunicación, el sistema educativo, para que la gente tenga un consumo responsable e informado. ¿Y usted mismo quizá en algún momento probó la droga? Pues cuando estaba proponiendo el debate y la ley de regulación de la marihuana de uso medicinal, me dieron unas muestras de gotas que funcionan bastante para el estrés a veces. Pero ese para ha el sido su cansancio. mayor acercamiento con las drogas. Sí, ese O sea, ha sido el mayor medicinal. acercamiento. Me hace daño el trago porque los galán tenemos como problemas de hígado o graso, entonces cuando nos pasamos de tragos nos sentimos pésimos. Listo. Y aquí usted ya dijo ministra de Hacienda Mujer, pero ¿le jalaría un gabinete paritario? Más mujeres ministras que hombres ministros. Entonces comprometámonos acá, pongamos sí, Listo. pongamos un porcentaje. Sí, y ponemos más. Listo, perfecto. Y ahora el tema de las alianzas y las coaliciones, vamos por uno por uno. Si quiere, pongámoslo ya en un escenario de segunda vuelta para que no lo ponga tanto en aprietos. ¿Con quién haría alianzas y coaliciones para segunda vuelta? Arranquemos uno por uno. Gustavo Petro. Pues es que en segunda vuelta yo voy a estar. Y el oponente que esté, pues tendrá que competir conmigo. Pero en caso eventual, que no estamos ahí, de que las opciones sean las mismas del 2018, voto en blanco. Es decir, con ninguno de estos en segunda vuelta. Es que yo además ya tengo mi alianza, que es la coalición Centro Entonces, Esperanza. si quiere, pongámoslo aquí, ¿no? Sí, ¿Todos? no. Segunda vuelta, voto en blanco. Pongámoslo Sí. aquí, segunda, voto en blanco para que nos quede tan... Entonces, segunda, voto en blanco. Y promover el voto en blanco no es un poco también un riesgo. Pues es parte de la democracia. Y yo no creo que el país necesite esas dos opciones que son tan nefastas para el país, cada una como la otra. Necesitamos una nueva opción política para los colombianos, renovadora, que abra la democracia, que se comprometa realmente a transformar las costumbres políticas y acabar con la corrupción y el clientelismo. Esa es la propuesta en la que yo estoy empeñado. Y este voto en blanco para segunda vuelta sería el nuevo liberalismo, toda la coalición.
No, yo no puedo responder por el nuevo liberalismo porque el nuevo liberalismo es un partido que deliberará y tomará sus decisiones en una eventualidad de segunda vuelta en ese escenario que hemos planteado. Pero yo personalmente puedo decir que volvería a votar en blanco como lo hice en el 2018. Pues doctor Juan Manuel Galán, muchísimas gracias por este diálogo aquí en la redacción de Noticias RCN. Muchas gracias, Maritza. Muy agradable la entrevista y interesantísimo todo este fogueo de temas y de ideas. Sí, señor, es una conversación con todos los periodistas y trasladando todas esas preguntas que además tienen nuestros seguidores y nuestros televidentes. Ustedes ya saben, pueden generar contenidos, conversaciones y opinar con el hashtag Candidatos en la Redacción y también con numeral Colombia Elige. Nos vemos la próxima semana con un nuevo candidato aquí en la redacción de Noticias RCN.